Ok. Pues nos quedamos con este tema, ¿no? De hablar de la experiencia en Estados Unidos y de cómo tan se apoyan o tan es aceptado que se apoyen en otros expertos, eh, que incluso la barra o el gremio de contadores eh, ha publicado documentos como el que tenemos en la pantalla, ¿no? De los cuales, pues, este, están soportados ya con varias sentencias por parte de los tribunales de lo largo del país. Entonces, creo que es una aspiración, creo que es un modelo al cual tendríamos que asistir, y el día de mañana, tanto abogados como otros expertos en materia financiera, contable, de correduría, etcétera, podríamos aportar o pudieran aportar a este sistema o a esta aspiración que tenemos de cerrar el círculo, ¿no? Esto por lo que hace Estados Unidos. ¿Qué tenemos en Asia? O si volteamos a ver a China, China tiene una corte de propiedad intelectual específica, bien nueva, si no mal recuerdo, data del año 2014-2016, no recuerdo bien, pero es de creación bien reciente, pertenece al Poder Judicial de China, pero nada más ve temas de propiedad intelectual, algo parecido a lo que existe aquí en México con la CEPI, ¿no? con la sala especializada del tribunal. Allá es un tribunal especializado, ¿no? La Corte de Pei de Beijing. Y tenemos este caso de Meicao contra Beijing Building Materials, que es un caso típico de invasión marcaria en productos pertenecientes a la clase 1, en pegamentos y adhesivos, ¿no? Desde los simples hasta los industriales. Bueno, para el tema de la infracción me parece que no hay mucho a lo cual meterse. El chiste es que se declaró la infracción, ¿no? Se logró acreditar que había una violación, que la conducta era punible, y entonces se declara la infracción. En la acción de daños y perjuicios, naturalmente iniciada por Meicao, por el afectado, ¿no? Para que busca una indemnización, que busca que su daño sea resarcido, acredita haber realizado esfuerzos razonables para probar el monto de los daños sufridos, ¿sí? Aportando todos sus estados financieros, todos sus estados contables, sus contratos, más temas de logística también que perdieron, etcétera. Y, o sea, si me permite la expresión, también desnudándose financieramente por completo, diciendo, tú, corte, ya sabes que esta infracción empezó, no recuerdo la época, pero vamos a ponerle en marzo de 2015, ¿no? Y te vengo a demostrar cómo desde marzo de 2015 perdí en esto, y todo eso se ve reflejado en que yo ganaba 10 pesos mensuales y empecé a ganar 9.50, 9.25, 9.20 y siempre fui a la baja, ¿sí? Entonces la corte lo que hace es, se voltea con Beijing Building Materials para decirle, oye, ok, enséñame tú todo lo que ganaste. O sea, bueno, enséñame tú tus mismos estados financieros, todo lo que le requiere una serie de cosas. ¿Para qué? Para pretender probar o pretender entender, ¿no? En qué medida el infractor se aprovechó o ganó con la explotación de esta marca, ¿no? La marca no la digo porque es una marca que tiene un diseño en los signos, en las letras chinas, y no tengo idea cuál sea o cómo pronunciarlo, pero también es consultable y es público lo que le estoy poniendo aquí, y lo pueden encontrar así con el título Meicao Group contra Beijing Building Materials et al. Entonces, Beijing no entrega a la corte los documentos contables y financieros. Tarda mucho, da largas, entrega incompletos, etcétera. Y como consecuencia, la corte entiende que no puede ser un procedimiento largo, ¿no? O no puede ser un procedimiento eterno, mejor dicho, y toma como parámetro solamente el cálculo de daños y perjuicios, las pruebas y el monto reclamado por Meicao. Entonces, este caso provoca la condena
al pago de compensación más cuantiosa desde la creación de la Corte. Esto es, más o menos, bueno, no más o menos, fueron justo 10 millones de yuanes, que es alrededor de $1,500,000. Tal parecería, al ver los montos que ya platicamos hace rato, pues que es muy poco, pero quiero decir, es un antecedente importante porque está por la Corte de Beijing, especializada en eso, porque es la más alta que han impuesto, y por el criterio que adopta, que es, si la parte infractora no me va a demostrar, entonces me voy a basar en lo aportado solamente por la parte que reclama la indemnización de daños y perjuicios. Les decía, este caso junto con un caso de New Balance, de la marca de tenis, y ahí sí la explotación es la B grandota y como de ladito de los tenis de New Balance. También ese caso ameritó un caso de una condena de 10 millones de yuanes. Aquí nos da varias cosas que ver, ¿no? Nos da de cómo operaríamos en el instituto, y yo no voy a adelantar criterios y vamos a ver antes uno por uno, pero a mí se me ocurriría desde aquí un tema de, pues sí, si nada más tengo lo que una parte me aporta y la otra no, pues probablemente sea suficiente, vamos a analizarlo, o probablemente el instituto, haciendo uso de sus facultades, puede solicitar no sé, al SAT, a la CNBV, a cualquier otra autoridad, información respecto al infractor, ¿no? Entonces, esto por eso lo ponemos, por el monto y por la forma de resolver que decide la Corte de Beijing. El caso, vamos a Italia, ¿no? El caso Flow Spa contra Modo Conveniencia, de la Corte de Milán, ¿sí? Primero, aquí, ¿cómo está regido? ¿Cómo se rige en Italia? Y tenemos dos temas diferentes, los artículos 158 que refieren al derecho de autor y el 125 que refiere a propiedad industrial. Todo esto está hecho en atención a la Directiva de Observancia de DPI de la Unión Europea. Observando esta directiva, la legislación italiana, a través del Código de Propiedad Industrial y en estos artículos que les digo, establece parámetros específicos para cuantificar daños y perjuicios. Por lo que hace a derechos de autor, establece que el infringido tiene derecho a recibir la suma que resulte mayor entre las utilidades que tuvo su infractor o las pérdidas que él sufrió. ¿Sí? Es decir, la legislación italiana nos dice, ¿recuerdan de estos 7 parámetros que vimos de los contadores en Estados Unidos? La legislación italiana dice, derechos de autor solamente van a estar estos dos, las pérdidas de uno y las ganancias ilícitas de otro. ¿Sí? Las utilidades del infractor y las pérdidas del infringido. Y de propiedad industrial, y por eso es por lo que decidimos traer este caso que resulta, no icónico, pero sí un referente en Italia, de acuerdo a nuestro estudio, que para propiedad industrial prevé una fórmula denominada ratio, que al analizar cada caso en específico, mete a una licuadora, si me permiten, o mete una fórmula, los daños sufridos y la ganancia ilícita, así como el valor de la propiedad industrial, los canales de distribución, o sea, hacen una suma ellos, tomando en cuenta, literal son sumas y restas, ¿no? Y proponen, y la Corte italiana dice, ok, ya vi que perdió 10, ya vi que el otro ganó 5, entonces determino que son 11, ¿no? La indemnización de daños y perjuicios. Parece ser que ha resultado, porque es un caso que al menos en 4 asuntos más que revisamos de la Corte italiana o de la legislación italiana, otros asuntos refieren la cuantificación con la fórmula del ratio y refieren, de acuerdo al resuelto en el caso Flow Spa contra Modo Conveniencia, es decir, también tienen un sistema de precedentes y han tomado lo que ha resuelto o lo que se resolvió en este asunto para hacer este cálculo, ¿no? Que no es nada sencillo. Y por lo que hace a la 13ª sesión del Comité de Observancia de la OMPI, que fue celebrado del 3 al 5 de septiembre de 2018. Dicho sea de paso, este fue el penúltimo, el último que fue celebrado en octubre de 2019, en el cual pues tuvimos la oportunidad de participar. Se comprometió que para el Comité Asesor de Observancia del año que viene, que era el de 2020, que pues naturalmente no se pudo llevar a cabo,
se iban a seguir aportando esfuerzos de daños y perjuicios. A mí me encantaría, y si lo permite el 2021, o seguramente será vía electrónica, pues que podamos estar en los años venideros, no solamente explicando ante la OMPI el nuevo sistema de México, sino hablando de casos concretos, ¿no? Ojalá para allá vayamos todos. Pero bueno, en el de 2018 hubo intervenciones de representantes de Colombia, Jordania, Marruecos y Reino Unido, que nos hablaban en específico sobre la cuantificación, determinación y cuantificación de daños y perjuicios, alegando o exponiendo, mejor dicho, cada uno de estos países, pues las lógicas de cada uno, lo que nos permitía contrastar las realidades distintas y muchas veces también distantes entre una legislación y otra. Primero, Colombia. Los 3 parámetros que ven ustedes aquí para su determinación, yo les pido a lo mejor que nos los grabemos y los vamos a recoger ahorita en unas láminas más adelante que hablemos de México. Nos dice que para la determinación que se necesita un ilícito, ellos lo ponen como una conducta dolosa o culposa, que es la causa del daño. Segundo, un daño, y un daño pues acreditado, digamos, no digamos probado. Y importantísimo, que exista un nexo causal entre una y otra, que le logres demostrar a un juez que el daño que sufriste se debió específicamente al ilícito cometido por tu contraparte. Y para su cuantificación, que es otra cosa, primero necesitamos decir si hubo daño, si se determina un daño, y segundo, pues vamos a calcularlo, vamos a cuantificarlo. Para su determinación, da indicadores de valor legítimo, números clausus, que es el daño y el lucro cesante, listo, como en todos lados, monto de los beneficios obtenidos, listo, como en todos lados, el precio que el infractor habría pagado por una licencia, de acuerdo, y por eso me interesaba mucho que veamos primero este documento de Estados Unidos, donde están los 7 parámetros, y todo lo que ustedes encuentren, o que nosotros vayamos encontrando más adelante, me parece que se va a ajustar a eso. No encuentro uno más, pero necesitamos estar abiertos para ver si hay alguno más, aceptarlo, ¿no? Pero el sistema colombiano, y aquí en un tema novedoso, prevé un sistema de indemnizaciones preestablecidas, ¿sí? En la ley 1648 de 2013 y su decreto número 2264, nos habla de indemnizaciones preestablecidas. Es decir, si ya sufriste el daño y lo determinaste, puedes optar por esta indemnización que ya está en ley. Es decir, que puede ser un mínimo de 3 y un máximo de 100 salarios mínimos para cada juego. Es una marca que ha sido declarada famosa, ¿no? Por la oficina colombiana, entonces el máximo se va a 200, es decir, al doble. Esta figura de marca famosa, no sé si tuvieron oportunidad de verlo en el curso, si no, seguramente más adelante habrá oportunidad. Pues sí, me parece obvio, me parece lógico, como lo es el derecho, que sea al menos el doble, a lo mejor se le queda corta, ¿no? Una marca famosa necesita y naturalmente tiene mayor protección. Entonces, esto es como lo que en su momento expusieron los representantes colombianos, y me parece que vale la pena traer este tema del sistema de indemnizaciones preestablecidas. No tenemos en México un sistema de indemnizaciones preestablecidas, sí existen en otros lugares. Jordania, no tienen una regulación especial, ¿no? Los daños y perjuicios no tienen que remitir al Código Civil, ¿no? Algún tema de un daño ocasionado por un ilícito, ¿sí? Los tribunales no conceden, no existen los daños punitivos en materia de propiedad intelectual, perdón, se tienen que basar solamente en pérdidas reales y en el lucro cesante acreditado, en lo que dejé de ganar. Pero aquí, un poco con lo que nos preguntaban antes de irnos al receso, admiten los gastos incurridos en protección de la marca, ¿sí? Y entre ellos los gastos, por ejemplo, de los abogados, ¿no? Así como los gastos de publicidad y promoción aprovechados por la infractora. Aquí hay una figura de la que ellos hablaron en su exposición, que se llama reposicionamiento. No es una figura de derecho, naturalmente, pero es un tema de cómo cuando un derecho, un intangible, se vio golpeado,
y su valor se vio mermado, los esfuerzos que se tienen que hacer encaminados a volverle a dar el valor que ya tenía ganado. No incrementarlo, porque entonces es otra figura, que pues, es la idea, me imagino, de cada uno de los titulares de derecho, pero sí a posicionarlo al menos a como estaba. Este tipo de gastos de reposicionamiento también son admitidos por los tribunales civiles de Jordania, ¿no? Un poco lo que ellos platican es, pues aquí no es un tribunal especial, se utiliza como una figura de derecho civil, ¿sí? Marruecos. El código está establecido en el Código de Obligaciones y Contratos. De igual forma, no está establecido en la ley de propiedad industrial, sino en un cuerpo normativo que nos habla de obligaciones, ¿no? Como el caso de nosotros sería el Código Civil Federal, ¿no? Por supuesto que prevé que los tres elementos, ¿no? Aquellos de ilegalidad, daño y nexo causal, entre esos, igual que en todos lados, pero aquí también nos habla o destaca que el daño puede ser moral, ¿sí? Aquí hay un tema bien interesante o me parece que digno de bastante análisis. ¿Cómo puede un daño a un derecho de propiedad intelectual puede implicar un daño moral? No lo sé, ¿no? Quizá, o desde un punto de vista de doctrina, de cátedra, de plática, de una clase, yo lo que diría es, tomando esta premisa que escuché en algún momento de una abogada de apellido Doherty, que decía, y que comparto, que decía, los derechos de propiedad industrial o las marcas, ¿no? Las marcas nos hablan totalmente de significado. Las patentes nos hablan totalmente de innovación y los derechos de autor nos hablan totalmente de creatividad. Entonces, a mí me cuesta algo de trabajo creer que algo encaminado a la industria puede encaminar un derecho moral o puede implicar un derecho moral. Algo que evidentemente yo intenté, o yo decidí, mejor dicho, proteger, ¿no? O que una persona intentó proteger para un registro marcario, es un tema industrial, es un tema para generar lucro, no necesariamente así un derecho de autor. Un derecho de autor, probablemente yo compuse una canción porque estoy enamorado de mi novia, de mi esposa, mejor, y compuse esa canción sin ningún ánimo de lucro, ¿no? Y después resulta que de esa canción, pues, y de las regalías o de los cánones de esa canción, pues siguen viviendo mis hijos y mis nietos, ¿no? Y ejemplos les puedo decir miles, ¿eh? Pero no necesariamente lo creé para la industria, para explotarlo industrialmente. Entonces, me parece que es discutible que el daño pueda o no ser moral, pero en Marruecos puede ser. En Marruecos está el daño moral incluido dentro de los parámetros de cuantificación. Es por eso, por este apunte particular, que también creo que vale la pena traer este asunto al caso. También en Marruecos hay una indemnización preestablecida, prevista en la ley de PI 17 del 97, que antes nos establecía una indemnización que pasó de 5,000 mínimo a 25,000 máximo dirham marroquíes a mínimo 50,000, máximo 500,000 dirhams marroquíes de indemnización. Es decir, antes el máximo era algo así como $3,000, ¿no? El máximo de indemnización preestablecida, y ahora el máximo es de 56,000-ish de dólares. Entonces suben también mucho, ¿no? Significativamente, el monto de la indemnización preestablecida que también existe en Marruecos. Reino Unido nos habla o le ofrece al infringido, al solicitante de la indemnización, una opción con medios probatorios menos estrictos. Es decir, el titular del derecho infringido puede optar ya sea por un juicio de indemnización, que es pues, de todo lo que hemos platicado aquí en Estados Unidos con nosotros en el incidente, ¿no? También va a ser un juicio
de indemnización, o aquí ante un juez civil es un juicio de indemnización, o bien pueden optar por una liquidación de beneficios obtenidos por la infracción. Esta liquidación o esta figura la hace el propio órgano del Reino Unido que se encarga de determinar la infracción. Es decir, hace una suma, ¿no?, de los beneficios brutos obtenidos por la venta ilícita, ¿no?, y le deduce los gastos que son los gastos estrictamente que se tienen que justificar para haber obtenido eso, ¿no? Evidentemente los gastos lícitos, ¿no? Las deducciones. Y es el infringido quien puede optar por uno o por otro, ¿no? Me parece que también tiene algo de valor o suficiente valor como para, y suficiente contraste con lo que nosotros hacemos para ofrecerlo como un ejercicio de derecho comparado, ¿no? Finalmente, ¿cómo estamos en México? ¿O qué ha pasado en México? Ya les decía yo que no tenemos antecedentes. Hemos preguntado, hemos sido sensibles a los casos en los cuales podamos tener antecedentes precisamente para tomarlos en cuenta en México, y son muy pocos. Y este es un caso paradigmático, según mi entender, para proyectar, ¿no? Para saber qué fue lo que pasó, qué ha dicho la Corte y cómo podemos proyectar el actuar del Instituto en el reto que nos enfrentaremos, que implicará el incidente de daños y perjuicios. Les platico este caso rapidísimo. Como pueden ver, es un caso que empezó a principios de 2005 y terminó a finales de 2017. ¿Sí? Estamos hablando de casi 13 años de litigio, ¿sí? Y es esto cuando yo les decía que no podemos ser expeditos y que no aspiramos y que sería irreal pensar que en cuestión de meses se va a acabar una infracción y la infracción va a meritar un incidente, y que el incidente va a meritar una condena y que esa condena se va a ejecutar en términos de 400 y listo. No va a pasar eso, ¿sí? Pero lo cierto es que este camino de 13 años, me parece que la intención del legislador es acortarlo significativamente, ¿no? Entonces, y esa es la aspiración del instituto, ¿no? Naturalmente, resolviendo lo que tengamos en cada uno de los expedientes, y si los primeros 10, o si los primeros 15, o si los primeros 100, pues se tiene que negar porque no se acredita, pues ni hablar, y esperaremos o hasta que llegue el bueno, digamos, ¿no? Les platico rapidísimo. Allá por marzo de 2005, una marca, no vale la pena platicarlo porque no es relevante para el caso, un titular de marca que solicitó o que consideró que sus derechos están siendo infringidos, solicita al instituto una declaración administrativa de infracción, ¿sí? Ya les decía yo que el promedio de resolución por parte del instituto es de 9 meses, a veces un poco más, a veces un poco menos, por lo cual el 31 de mayo de 2006 el instituto resuelve la infracción, ¿no? Y multa, o sea, declara la infracción y le ordena a la presunta infractora el abstenerse de continuar comercializando con esa marca, ¿no? Declara tres infracciones distintas: competencia desleal, uso de marca y actos que induzcan al público a confusión, ¿sí? En contra de esta determinación del INPI, el infractor declarado presenta una demanda y un juicio contencioso administrativo o una demanda de nulidad ante la CEPI, del tribunal, y el 2 de abril de 2008, ¿sí? O sea, 2 años después, declara la invalidez parcial la CEPI, el órgano que nos revisa, que revisa el INPI, ¿sí? Es decir, considero, instituto, que resolviste mal, entonces anulo parcialmente tu declaratoria de infracción, porque tú dices que se actualizaron 3 infracciones. Yo te corrijo la plana y te digo que no se actualizó la fracción cuarta. Entonces, te ordeno que emitas una nueva resolución donde sí declares la infracción, pero solamente por la fracción 1 y la fracción 9, es decir, por competencia desleal y por inducir al público a confusión. La actora
promovió amparo directo porque pues, no se vio satisfecha con esto. Evidentemente lo que la actora buscaba era que se ordene al INPI emitir una nueva resolución en la cual se niegue cualquier infracción, o se nieguen todas las declaradas, ¿no? Se van a amparo directo y en 2009 el Tribunal Colegiado de Circuito niega el amparo. Dice, como se resolvió el juicio contencioso administrativo, fue correcto. Entonces lo regresa al INPI, para que el INPI cumpla en los términos que la CEPI le ordenó. ¿Sí? Entonces, el INPI, el 18 de junio de 2009, es decir, 4 años después de que inició este asunto, y que ya fue revisado, y que ya fue impugnado, y que ya quedó hasta ese momento firme para su cumplimiento, emite el cumplimiento a la sentencia. Es decir, emite una nueva solicitud de declaración administrativa de infracción en la cual declara la infracción solamente por 2 conductas. Ya les decía yo, la fracción primera y fracción novena, incisos A y C, del entonces artículo 213. ¿Sí? Hasta ahí acabó la parte del instituto, ¿no? Digamos que todo, que ahí el instituto ya había acabado, y este es el punto en el que tenemos que poner como que una línea un poco más grande, que es el 18 de junio de 2009. Tomando en cuenta lo resuelto por el INPI y tomando en cuenta aquella jurisprudencia de 2004, ¿se acuerdan de la que les platiqué? La de contradicción, la jurisprudencia por contradicción, que nos decía que uno no podía iniciar el juicio ordinario civil hasta en tanto tuviera una declaración firme por parte del INPI, pues en ese momento el solicitante de infracción ya la tenía. Entonces, con eso en mano, acude a un juicio ordinario civil, ¿sí?, a solicitarle el pago de daños y perjuicios, ¿no?, en términos de los artículos 221 y 221 bis de nuestra ahora abrogada ley, y en atención a aquella contradicción de tesis. 3 años después, en octubre de 2013, desahogadas todas las etapas del juicio, ¿no?, las periciales que se presentaron, que este es un tema que tarda, ¿no? Aquí estamos viendo que se tardaron 3 años, que se tarda 3 años el juez civil ordinario. ¿Por qué? Porque desahogó periciales. Muchas, y aquí por eso ponemos amparo indirecto. Muchas de estas periciales fueron impugnadas a través de amparo indirecto. Entonces se salen de ahí, se van a amparo, se pone pausa en el juicio ordinario, en amparo se resuelven y se regresa y se continúa, ¿no? Por eso se tardan 3 años. Finalmente, en octubre de 2013, el juez civil absuelve, es decir, dice, no hay condena de daños y perjuicios porque no se pudo acreditar, porque el solicitante, allá sí el actor, ¿no?, o el demandante, no pudo acreditar el nexo causal entre el ilícito y el daño que él sufrió, ¿no? Ante esta resolución, el solicitante acude a recurso de apelación, y el 30 de abril de 2014, también unos meses después, se confirma, es decir, dicen, estuvo bien como resolvió el juez civil. El 27 de mayo de 2014 presentan amparo directo en contra de la resolución en el recurso de apelación, es decir, ante un tribunal colegiado de circuito, y el 1 de julio de 2014 se emite o se pronuncia la CEFA. La CEFA es la solicitud de ejercicio de facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, se pone a consideración de la Corte un asunto que se estima de suficiente relevancia para su pronunciamiento. El ministro Pardo Rebolledo hace suya esta CEFA. Dice, sí me interesa, yo la tomo, yo la estudio y yo la resuelvo. Y el 18 de noviembre de 2015 emite un proyecto que es desechado, ¿sí? Que es desechado, es decir, que el resto de su sección no la votó favorablemente. Entonces se retorna al ministro Ortiz Mena. Y el ministro Ortiz Mena, el 15 de noviembre de 2017, niega el amparo. Y ahorita vamos a ver en qué sentido. Sí es cierto que niega el amparo, pero también es cierto que hace un pronunciamiento por primera vez, por vez reciente y de manera relevante, en cómo se deben de seguir los casos de reclamación de daños y perjuicios, qué se debe de probar y otras cuestiones que, por supuesto, que tendrá que pienso yo que tomó en cuenta el legislador, y por supuesto que pienso que tendrán que tomar en cuenta tanto los jueces ordinarios civiles,
como el instituto, de acuerdo a lo que elija el afectado. ¿Qué nos dice entonces, ¿no? ¿Cómo se termina por resolver este asunto? Puntos resolutorios. Y primero, tal pareciera una obviedad, pero la Corte lo dice y lo dice, me parece, de manera muy clara. La reparación del daño integral, ¿sí? En sentido amplio, ¿sí? Está prevista, aparte de la Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en nuestra Constitución, ¿no? Es decir, tiene derecho el afectado no solamente a que su contraparte cese, no solamente a que sea multada, sino también a que me repare y me indemnice, ¿sí? Se niega el amparo, pues el quejoso en ningún momento ofreció medios de convicción que acrediten la existencia del daño ni del nexo causal del daño con la ilegalidad. Importante, y lo que yo les decía hace un ratito, lo dice la Corte y lo dice muy claro. Una infracción emitida por el INPI no presupone un daño. El daño se tiene que probar y el daño se tiene que demostrar para después sea determinado y después sea cuantificado, ¿sí? Es por eso que ahora será el incidente ante el INPI o en la vía civil donde se deben de probar los 3 elementos de la acción. ¿Qué nos dice la Corte en esta resolución? ¿Cómo se puede acreditar el daño? Pues ya nos dice que depende enteramente del tipo de violación que se haya identificado, ¿no? El tipo de violación que se haya actualizado, ¿sí? Y la Corte en su propia resolución, fíjense cómo lo que la Corte en su momento, en el 2017, puso en su resolución, lo recoge también el legislador, de manera, y lo dice que de manera enunciativa nada más, por supuesto que no limitativa, el daño se puede acreditar con la existencia de alguna de las siguientes cuestiones, ¿no? Los siguientes supuestos. Divergencia en los ingresos del titular afectado. Yo venía ganando 10 y empecé a ganar 9, después 8, después 7, después 6. Mi marca cotizaba en bolsa con tal valor, tal, y de pronto empezó a caer. Y no es tan exagerado a la realidad. Ya les decía yo en Estados Unidos el caso del software de un teléfono inteligente, el asunto entre Samsung y Apple. Si hay una correlación desde el momento en el que presentan la demanda, cómo empieza a cotizar en bolsa cada una de las dos compañías. Naturalmente Samsung y Apple cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, también podría pasar. Frustración de negocios, ¿sí? ¿Sabes qué? A mí me dejó de contratar alguien porque no tenía la marca. Para que yo pueda licitar y de casos de la vida real, para que yo pueda licitar y pueda entrar a un concurso para la perforación de tal campo de Pemex, yo necesito tener yo necesito tener mi marca registrada, o yo necesito tener una patente, yo necesito tener algo. Y si esa infracción no me lo permite, entonces el día de mañana podría acreditar la frustración de negocios, ¿no? O suponiendo que en México existiera, o que ahorita la ley federal del derecho de autor también aplicara este tema, o suponiendo que de derecho de autor nos vamos a juicio civil y no estamos hablando de cuestiones del INPI, la fracción 2 del 231 nos habla del derecho a la imagen, ¿no? De cómo no se puede explotar en contravención de una persona su imagen sin su consentimiento. Discutible si es un derecho de autor o un derecho de la personalidad y si debería estar en la Constitución y si debería estar regulado en una regulación federal o en una ley federal o una ley local, pero eso es otra cosa. Está en la Ley Federal del Derecho de Autor y es una infracción en materia de comercio. ¿Cómo alguien haciendo mal uso de mi imagen sin mi permiso, sin fines de labores, sin fines periodísticas, etcétera, sin ninguna excepción de las previstas en el caso, en el reglamento de la ley del derecho de autor, utilizó mi imagen de mala fe, ¿no? Y me tomó fotos en un lugar donde no me gustaría ser retratado, o que se malentienden, o peor aún, utilizó mi imagen en un lugar en el que yo nunca estuve. Y yo, o tal persona que iba a ser artista, suponiendo que tenía un contrato con una marca, pues tenía una cláusula de rescisión que no podía ser retratado en esos lugares. Y entonces, por tu culpa me rescindieron el contrato. O por tu culpa me dejaron de contratar. ¿Qué mejor que ejemplo de frustración de negocios como uno de esos? O bien la Corte también nos dice, daño a la reputación o prestigio. Hay casos en los cuales, sobre todo en temas marcarios, en cuanto a prestación de servicios, no así tanto en productos, también se puede actualizar, pero pasa más en prestación de servicios.
que hay quejas en contra de tal prestador de servicios. Miren, en todos los lugares que ahorita podemos tener. Primero, y las formales, ante Profeco, ¿no? Procedimientos iniciados ante Profeco. Después, y las que nada más son de valor como una... algo que nada más pueda ser tomado en cuenta, no que no haga prueba plena. Por ejemplo, quejas en redes sociales, ¿sí? Quejas en servicios de logística, etcétera. Cuando decimos, es que este establecimiento mercantil no está prestando el servicio como en su página de internet dice que lo debe prestar. La defensa aquí puede decir, es que no soy yo, esa página de internet no soy yo, hay alguien haciéndose pasar por mí, ¿sí? Que está ofreciendo esto o está quedando mal, pero no soy yo, está utilizando mi marca, ¿sí? O es mi competencia, ¿sí? Entonces, si yo logro acreditar y si lo logro declarar infractor y si acudo a daños y perjuicios y si vale la pena y si todo lo que platicamos, entonces yo puedo enseñarle el día de mañana al instituto o a un juez, fíjate cómo la infracción dañó mi reputación y dañó mi prestigio, porque tuve 2,000 quejas en redes sociales, ¿sí? Por ejemplo. Y aparte tuve tantos procedimientos iniciados ante Profeco cuando no era yo el que estaba prestando ese servicio, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice también la Corte? Para determinar daños y perjuicios, el titular afectado forzosamente necesita acreditar los siguientes 3 elementos de la acción. Dichos elementos de la acción también serán tomados en cuenta estos elementos para que el instituto, al momento de resolver el incidente, determine daños y perjuicios, ¿no? Está clarísimo. ¿Se acuerdan que vimos los 3 famosos en Marruecos, los 3 famosos en Colombia? Son los mismos que en todos lados. La comisión de un hecho ilícito, 1, que se puede actualizar con la determinación del INPI, en el caso del incidente, evidentemente. 2, la materialización de un daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque la infracción del INPI no presupone un daño, se tiene que probar que se materializó. Y tercero, el nexo causal entre estos dos, ¿sí? Eso nos dice, me parece, como aspectos relevantes, la Corte en la resolución de este famoso amparo directo 3 de 2015 que deriva de la CEFA 417 de 2014. Y ahora sí, ¿cómo estamos? ¿No? Daños y perjuicios, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es el nuevo esquema en nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial? Primero, hablemos de la oportunidad y la opción. Nada más para hacer una aclaración que vale la pena, tampoco es algo tan innovador. Por un tema de aplicación de leyes en el tiempo y para evitar conflictos de leyes en el tiempo, hay que mencionar que esta opción que da la nueva ley, de la cual ahorita platicaremos, solamente se puede hacer valer en procedimientos de infracción que iniciaron en el marco o con apego a la nueva ley, o mejor dicho, después de iniciada la vigencia de la nueva ley, es decir, después del 5 de noviembre de 2020. Luego, estimamos que los primeros casos que opten por esta opción que platicaremos, pues se darán por ahí de probablemente agosto, julio, septiembre de este año, que es cuando los procedimientos iniciados en noviembre y después del 2020 vayan terminando, ¿no? Más allá de que pues, puede venir un tema de impugnación y tarden un tanto más. Entonces, todavía falta algún tiempo para empezar a tener casos de estos. Se los platico, el instituto naturalmente, pues por un tema de las infracciones que han iniciado del 5 de noviembre de 2020 para acá, todavía no tenemos algún antecedente vivo. ¿Qué nos dice el 397? Una vez que el instituto haya declarado una infracción administrativa y esta sea exigible en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y acá los remito al artículo 8 y 9, que nos dicen que es válido desde que nace, ¿no? Y es eficaz y exigible desde el momento en que se notifica, ¿sí? Esto no significa que no pueda ser impugnado y que no pueda haber una determinación de un juez o de un magistrado instructor que me diga suspende ese incidente, ¿no? Como me diría suspende el cobro de una multa porque está impugnado, ¿sí? El titular podrá presentar su reclamo por daños y perjuicios, así como la cuantificación correspondiente, de manera incidental
ante el propio instituto, ¿sí? Esa es la novedad, ¿no? Puedes presentar ante el instituto una nueva indemnización para que sea el instituto quien determine y cuantifique los daños y perjuicios, ¿sí? Y después, en términos del artículo 400 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, lo remita o tú puedas acudir con tu resolución del INPI, en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, a ejecutar eso, esa resolución, ejecutarla con un juez civil, ¿sí? Pero ya nada más la ejecución, no la determinación y la cuantificación. O bien, ¿qué nos dice la ley? También, si tú quieres, ¿sí? Y aquí, ahorita, por eso me adelanto y regreso, ¿sí? La indemnización puede ser llamada elección del titular afectado ante el instituto una vez concluido el procedimiento administrativo, fracción 1, o 2, ante los tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, ¿sí? Y aquí viene la otra novedad, sin necesidad de declaración administrativa previa. ¿Estamos? Esto que nos daba o esta condición que nos exigía la contradicción de tesis del 2004, que nos decían que era necesaria la declaración administrativa del instituto para poder acudir ante un tribunal a reclamar daños y perjuicios, el legislador en la Ley Federal de Protección reciente dice que no hay necesidad de declaración administrativa previa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 409 de esa misma ley. Es decir, rebasa la contradicción de tesis porque es una nueva legislación. Yo había tenido oportunidad de leer algunas posiciones por parte de agentes de nuestra materia, publicados en páginas de internet, publicados en publicaciones en periódicos, en materiales de doctrina, por ahí en una interpretación a la Constitución del exministro Cosío, ministro en retiro, perdón, Cosío, recoger de varios agentes, ¿no? Representantes o actores o jugadores activos de nuestra materia, este reclamo. Creo que el legislador atiende las inquietudes del gremio, también al decir, y si quieres ir directo al juez, puedes ir directo al juez. No es necesario que el instituto declare de manera previa la infracción. Y entonces, ¿qué nos dice? Si se opta por hacerlo ante el instituto, ¿sí? Agotar el incidente, ¿qué puede tomar en cuenta? A elección del titular afectado, para su cuantificador, el instituto puede tomar en cuenta cualquier indicador de valor legítimo presentado por incluyendo, y la palabra incluyendo nos habla de que es enunciativo y no limitativo, ¿sí? Que no son números clausus, ¿sí? Y nos da el legislador en México algunos indicadores de valor legítimo. Y ninguno de ellos es novedoso, ninguno de ellos salta de todos los que ahorita hemos platicado en otras legislaciones. El primero, el valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, ¿sí? Segundo, utilidades que el titular dejó de percibir, ¿sí? Lo vimos, lost profits, ¿no? Era el primero, si no mal recuerdo, de aquel documento de los contadores en Estados Unidos. Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción. También lo vimos allá como enriquecimiento ilícito, ¿no? Las obligaciones de hacer o no hacer establecidas en la resolución sobre el fondo de la controversia, ¿sí? Que no puedan cumplirse por el infractor y que se traduzcan en daños. Muchas veces el instituto, al resolver la infracción, ordena cierta conducta. Si esa conducta tú no la cumples o no la puedes cumplir y eso se traduce en daño para el infringido, el instituto lo podrá cuantificar, ¿sí? 4, ¿no? El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido, ¿no? Decían, estaba como reasonable royalties, ¿no? Cánones razonables o regalías razonables. Entonces, ninguna novedad. La ley nos da algunos indicadores de valor legítimo, pero dice incluyendo. Entonces, cualquiera otro de los que vimos en aquel documento o que pudiera existir y que fuera determinado por el instituto como un indicador de valor legítimo, puede meterse a este expediente y a este juego
para que el instituto se pronuncie sobre daños y perjuicios. ¿Sí? En realidad, este es el procedimiento, y digamos que esta lámina que ustedes están viendo por acá es una, como les digo, un pantallazo, una vista general del cambio del sistema, ¿no? En la primer columna, cuando hablamos de la ley de la propiedad industrial, abrogada a partir del año pasado, vimos que había un único escenario, ¿sí? Y este escenario era que las 3 etapas solamente podían seguir estas reglas. Es decir, la infracción administrativa solamente se puede ver ante el INPI, la determinación y cuantificación de daños y perjuicios solamente se podía ante un juez civil y únicamente después de la declaración administrativa de infracción que emite el INPI, y la ejecución de esos daños y perjuicios se dará ante el juez civil, ¿no? Evidentemente, si se logra acreditar la procedencia de daños y perjuicios y estén debidamente cuantificados. Y la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial nos da 3 escenarios distintos, ¿no? El A, el B y el C, a elección del titular del derecho infringido. El A es la infracción, la continúa ante el INPI, cuando quede firme, cuando esté resuelta en definitiva, como vimos en el asunto de la línea que fue en 2009, que empezó en 2005, entonces acuda a un juez civil, ¿sí? Para que él sea el que determine y cuantifique daños y perjuicios, y el mismo juez civil será el que ejecute esos daños y perjuicios, el que vaya a tocar en la puerta al infractor y decirle, te vengo a cobrar. Segundo escenario, escenario B. No es necesario pasar por la infracción administrativa. ¿Por qué? Porque la ley elimina el requisito de que el INPI declare procedente la infracción. Por ahí había un proyecto, también omití mencionarlo, de una de las asociaciones pues, importantes de propiedad industrial en México, que le denominaron en su momento el proyecto HOPI, que significaba hacia una observancia de la propiedad industrial. Aquel proyecto HOPI, famoso, que es, si no me recuerdo, 2015, créanme la mitad, no recuerdo la fecha, precisamente esta asociación lo que solicitaba era esto, ¿no? El eliminar el requisito de que el INPI, el requisito de tener la infracción declarada por el INPI, acudir directo a un juez civil y que el juez civil, y ejecutar ante el juez civil, ¿sí? Y C, una de las nuevas opciones que da también la ley es infracción ante el INPI, que el INPI sea quien determine y cuantifique daños y perjuicios a través de un incidente que prevé la ley, y entonces en términos del 400, cuando quede resuelto también el incidente en el que se declara que hay daños y están cuantificados, entonces se vaya a ejecución ante un juez civil. Repito, en términos del artículo 400 de nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Me parece que este tema que vimos hoy, o del que estamos platicando hoy, es un tema, pues sí, interesante, que va a meritar mucho estudio, y que también estoy seguro que va a meritar muy probablemente un pronunciamiento por parte del Poder Judicial en su momento, ¿no? Y no somos ajenos a ello, y hay que estar pendientes y hay que estudiarlo. Prevemos, o no será extraño, la imposición de amparos indirectos, por ejemplo. No creo que autoaplicativos, porque ahorita pues, ya habría transcurrido el curso, al menos no hemos sido emplazados, pero sí de manera heteroaplicativa. Va a ser bien interesante también cómo todos los agentes se irán pronunciando e irán aplicando, pero repito, me parece que es un esfuerzo de caminar hacia adelante, me parece que es un esfuerzo de hacer las cosas más a la mano, de quitar trabas, y que el instituto tendrá que ser y será muy responsable para admitir, para estudiar, para hacerlo con detalle y con calma y sin prisa, pero también sin pausa, los asuntos que vayan llegando. Repito, ameritará también intervenciones y opiniones por parte de agentes distintos a un abogado de derecho de propiedad intelectual nada más, razón por la cual también en el instituto está haciendo la tarea para llegarse
de diferentes profesionistas, podría ser, para eso, ya sea como trabajadores en el instituto, pero también a través de la celebración de convenios con estas asociaciones, ¿no? Con colegios de corredores públicos, con colegios de contadores y con la mente abierta para seguir teniendo pronunciamiento por parte de quien, de quien la realidad lo vaya meritando.